Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Una semana más, aquí como cada semana, dándolo todo. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Cómo estamos? Recién acabamos de empezar. Mujeres inspiradoras, qué buen nombre. Mujeres inspiradoras. Bueno, decía que estamos empezando, acabo de entrar, así que vamos a ir esperando a la gente. Hoy hablaremos de constelaciones familiares con una crack que es Paula Serrano, con la cual colaboro y hoy hablaremos, bueno, ya he hablado en algún directo de las constelaciones familiares, ahí está Paula, entonces vamos a ir esperando que se vaya sumando la gente o que bueno, ya me mandó Paula, ahora te daré la entrada. Decía, mientras se va sumando la gente, recordarles que, bueno, ya están las plazas para el Camino de Santiago, que vamos a empezar este domingo con muchas ganas, con un grupo importante de personas, haciendo el Camino de Santiago iniciático con mi amigo Miguel Valls. ¿Qué más? Tenemos en junio un taller sobre el dinero y la abundancia transgeneracional, un curso taller, el lunes 19 de 8 a 10 de la noche, lunes, miércoles y jueves, de 8 a 10 y media de la noche, en el cual hablaremos de problemas de dinero, si tienes problemas de dinero, si trabajas mucho y cobras poco, si te cuesta cobrar, si el dinero no te da, lo podemos encontrar algunas respuestas en el árbol genealógico. Bueno, vamos a ir dando, más allá de que se vaya sumando la gente, vamos a ir dando paso a Paula. Paula colabora en el Instituto Europeo de PNL. Yo colaboro con ella en las constelaciones porque ella es la consteladora. Mensualmente hacemos un taller de constelaciones familiares aquí en Galicia. Y hoy hablaremos con ella del tema de constelaciones, así que vamos a darle cabida a este día. Suma a este directo en el cual, como decía, hablaremos de constelaciones familiares y la importancia de las constelaciones familiares. Ya te he mandado, Paula, aquí estamos. A ver qué tal, qué tal. Hola, ¿Cómo hola estamos? Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenida a Muchas estos gracias. directos, como digo siempre, y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes, de la cual tú eres una. Exacto, pues nada, me gustaría empezar agradeciendo, Jorge, que tu confianza, tu generosidad y haberme invitado aquí a este espacio de libres pensadores. Así que bueno, un placer, te estaba escuchando ya lo que decías, así que nada, Sí, infinitas gracias. sí. No, el placer es mío, Pau, ya sabes me pareces una de las personas, he ido a unas cuantas constelaciones familiares, contigo, colaborando contigo unas cuantas, haciendo de soldado ahí, dando el aguante, y he ido a muchas otras, y la verdad que la forma de verte trabajar, para mí es una gozada, y creo que sos una de las mejores personas que he visto haciendo constelaciones familiares, así que... Por eso eres bienvenida en este equipo, así que es un gusto tenerte por acá. Gracias, Jorge, gracias. Bueno, hoy hablaremos de esto, de constelaciones familiares. Entonces va a empezar bueno, un poco informando a la gente. Yo estaba diciendo que ya había hecho en algún directo o algún directo solo hablando del tema de las constelaciones familiares, pero me gustaría, desde tu perspectiva, que nos contaras qué son las constelaciones familiares. Ok, pues para no liarme demasiado, porque hay mucha información en las redes, bueno, pues en internet, etcétera, pues para mí las constelaciones es una herramienta dentro de la terapia sistémica que nos ayuda a hacer visible algo que realmente está ocurriendo a un nivel no visible. Es decir, a veces estamos condicionados en nuestra vida diaria por cosas que nos ocurren y realmente lo que conseguimos a través de una constelación es radiografiar ese inconsciente para ver qué está ocurriendo en ese plano no visible que nos condiciona pues nuestro día a día. Entonces no deja de ser una herramienta dentro de la mirada sistémica. Y también es cierto que dentro de la mirada sistémica las personas no son consideradas como un individuo único o aislado, sino que forman parte de algo más grande que es un sistema.
Cuando hablamos de constelaciones familiares, yo creo que acotamos todo lo que realmente abarcan las constelaciones a el ámbito familiar. Entonces vemos la relación de un individuo respecto a su sistema, es decir, la familia de origen, todo lo que ha ocurrido hacia atrás o incluso desde su familia construida y hacia adelante. Pero digamos que la palabra familiares al lado de constelaciones lo que hace es acotar un poco pues el método de búsqueda, ¿no? Vamos a ver qué le ocurre a la persona diariamente o en su vida cotidiana en ese ámbito familiar. Entonces, Ujú. bueno, pues ahí. Es curioso porque siempre cuando me preguntan gente que no ha asistido, ¿no? Y en estas últimas constelaciones que hemos tenido, cuando me pregunta la gente que no ha asistido, ¿pero qué consiste, no? Bueno, más o menos le trato de explicar, ¿no? O le tratamos de explicar, pero no hay como la propia experiencia, ¿no? Es curioso cómo el vivenciar y experienciar la propia constelación es algo que la mayoría de la gente que le he contado previamente, que eran las constelaciones, después cuando las viven en carne propia y constelan un tema, es como que no se puede creer muchas veces el hecho de que cada persona pueda canalizar a través de ese inconsciente colectivo, de ese propio individuo, del propio sistema en el cual se encuentra o está constelando toda esa información, ¿no? Es bastante Exacto. curioso. Sí, la verdad que sí. Yo creo que la mejor forma de entenderlas es viviéndolas. A veces si a una persona le da como un poco de apuro, pues quizá hacer su propia constelación siempre está como ese papel de representante donde uno puede ir un poco más relajado, pero que también entiende bien en qué consiste la constelación. Porque al fin y al cabo es una persona llega con su tema y sobre todo en constelaciones grupales lo que hacemos es la persona llega con un tema. Entonces, bueno, para abrir una constelación escogemos 3 o 4 roles. Cada uno de esos roles es un campo de información. Entonces, desde ese momento que la persona pone la intención de que otra que está en el grupo represente X rol, en ese momento lo que hacemos es asociar a una persona física a ese campo de información. Entonces la persona empieza a sentir y a vivir aquella intención que le ha puesto la persona que está haciendo su propio trabajo. Entonces a veces sí es cierto que la gente se sorprende un montón porque es como, wow, es que era igual que mi padre, ¿no? O era igual que mi Sí, madre, sí, o es sí, que decía las mismas cosas o tenía tal los cual. mismos gestos. Y es que realmente lo que estamos haciendo es asociar a la persona representante a ese campo de información. Y luego otra cosa que también es muy curiosa, que también ocurre muchísimas veces, es que la persona que está representando siente que eso es propio de él, ¿no? de la persona que está representando. Entonces, a veces es como, no sé si es mío o de lo que estoy interpretando. Entonces hay quizá un poco por resonancia, Sí, exacto. nos está tocando algo que es nuestro y a veces inclusive, aunque no lo sintamos como algo muy familiar, quizá nos han sacado para ese rol porque es algo que sí está presente en nuestro sistema. A lo mejor no somos conscientes, pero sí está presente en nuestro sistema. Entonces, un poco lo que se activa también ahí es como una resonancia. A mí me gusta como definirlo como un sonar, ¿no? Es decir, la persona en el momento en el que saca un representante es como si activa un sonar a nivel inconsciente que busca una frecuencia igual que la que tú estás queriendo sacar bueno, pues Sí, sí. al escenario no es, pero bueno, Sí, al sí, sí, centro, sí, ¿no? Al sí, al círculo centro. de... Sí, Y es curioso también cómo por esa resonancia, porque nos ha pasado, ¿no? Gente que ha ido a las constelaciones que solemos realizar, bueno, que tú sueles guiar en las convocatorias que hacemos, que me dicen o me han dicho, no, bueno, puedo constelar dos cosas y siempre se le dice, no, bueno, se mueve mucha energía, es importante que consteles una cosa, pero que curiosamente por resonancia terminan siendo participantes de otra constelación que termina tocando su propio tema, ¿no? Es muy curioso este tema también. es muy curioso. Y sobre todo la gente que a veces va de representante, yo creo que el que a veces va a constelar, estás como nervioso hasta que sale tu constelación, ¿no? Pero sobre todo cuando vas como representante, como crees que eso no va a ir contigo, al final es como que, wow, sales más constelado que si fueses a hacer tu propia constelación. Y yo lo he vivido en mis propias carnes una y otra vez, ¿no? Días de salir ahí como súper cansada, súper constelada, y yo, gracias por haberme sacado. Es decir, he constelado solo como representante, pero me he hecho 4 constelaciones en un día. O sea, que a veces Sí, el es hecho de que curioso. te saquen como representante, realmente, cuando vas entrando en
este mundo lo vas viendo como un regalo, el hecho de que te saquen. A veces es Total. como ese miedo a, bueno, tengo que sentir, tengo que no sentir, parece como que estás Sí, sí. interpretando, pero no, la clave para mí de estar en un taller de constelaciones y participar en una constelación es entregarte a lo que sientes, al movimiento que emerge, el no sentir nada también es información, permitir un movimiento de tu cuerpo que te lleva hacia un lado, hacia el otro, es decir, es como ser honesto con lo que estás sintiendo, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que también, y ya lo sabes porque hacemos los talleres juntos, es siempre crear espacios de no juicio, bueno, intentar crear un espacio seguro donde la persona pueda mostrar simplemente lo que es, porque las cosas en una constelación o lo que puede emerger abriendo una constelación es algo que no está ni bien ni mal, es algo que simplemente es. Y cuando le damos lugar y le damos cabida a eso que emerge, ahí es donde podemos comenzar un movimiento transformador con cero juicio de lo que está ocurriendo. Porque realmente a veces lo que hacemos es, pues por lealtades inconscientes, compensar, repetir, etcétera, etcétera. No hacemos pues cosas que detrás de todo eso siempre hay amor, amor inconsciente, pero hay amor. Sí. Y hay dos cosas importantes, ¿no? Bueno, una de las cosas que siempre comentamos, nosotros, bueno, en este caso, los talleres que hacemos son ciegos, ¿no? Es decir, que cada persona no sabe qué está representando. Esto es lo más curioso de las constelaciones. Así como hay constelaciones o hay consteladores que hacen la constelación sabiendo cada una de las personas que está participando, cuál es el rol que hacen. A mí personalmente, te lo dije en su día, me gusta más o creo que tiene mayor impacto el hecho de que sean totalmente ciegas y que la persona no sepa ni puñetera idea de lo que está constelando, porque se sorprende más, ¿no? Es como es capaz de canalizar esa información. Exacto. Y sobre todo porque al final la mente racional emite un juicio. Entonces, si tú sabes que estás representando algo o a alguien, aunque intentes salir de ahí, hay una parte que no te la dejas aislada de todo. Entonces, la mente al final sí que emite un juicio y te dice esto sí, esto no. Y lo que pretendes es, como siempre decimos, ¿no? Al comenzar, no es por darle un halo de misticismo ni nada, simplemente es un poco para dejar que la mente no intervenga en la mayor medida posible. Entonces, si la persona simplemente sabe que es un 1 o un 2 o a veces ni siquiera sabe nada, incluso a veces ni siquiera yo sé qué es lo que sale, porque a veces es como que el movimiento te dirige hacia algo y ¿qué es? No lo sé, porque quizá una constelación es algo energético, es algo no visible y realmente no se trata de entender. O para mí la clave es no tratar de entender. Entonces, a veces yo ni siquiera sé lo que se está moviendo, simplemente estoy un poco pendiente de hacia dónde va la constelación, pones el foco donde está la energía o donde está el punto, ¿sabes? El punto crítico de la constelación, algo ayuda, algo entra, yo no sé qué es, pero es necesario para que el movimiento se dé. Entonces, realmente, cuanto más en oculto, a mí realmente me gusta más para, digamos, que la mente un poquito que se quede fuera. Luego sí lo puedes explicar, ¿no? Es como para hacer el regalito, porque nuestra mente también tenemos que quererla y mimarla, que también nos aporta muchas cosas buenas, pero en la constelación yo la siento o la veo como algo más a nivel inconsciente, energético, y a veces no hay esa coherencia, precisamente por eso a veces se manifiesta el síntoma, y sobre todo por eso, para que no intervenga, porque ella sí va a emitir un juicio. Entonces, si es algo pues sobre lo que nos han educado o creemos que está bien o que está mal, probablemente como representantes nos vamos a cohibir bueno, pues de decir, pues es que me está ocurriendo esto o estoy sintiendo lo otro. Sí, o sea que... Las cosas que podemos constelar, hemos visto gente que consteló enfermedades, gente que consteló la relación con su padre, la relación con su madre, la relación con el dinero, problemas de sus ancestros o del transgeneracional. Es decir, aquí la persona puede constelar un montón de cosas. También es cierto que siempre decimos en las constelaciones que, como bien dijiste al principio, no dejan de ser una herramienta para la toma de conciencia. Siempre esto explicamos, ¿no? Porque no solamente es tomar conciencia de lo que estoy viendo o de lo que he podido, o de qué información he podido obtener, sino también el hecho de que luego tal vez requiere un trabajo a posterior, el trabajar lo que se vio, ¿no? Algunas personas, como siempre vemos, pueden llegar a tomar la toma de conciencia, ya es la propia toma de conciencia liberadora, y en otros casos eventualmente tendrán que trabajar a posteriori eso que han podido ver. Exacto. A veces
A mí no me gusta decir que son como mágicas, ¿no? Es Mm, simplemente, pues eso, insisto, es una herramienta, es una toma de conciencia, es hacer visible algo que no es visible. Entonces, con personas físicas pudiendo moverse en un espacio, yo creo que es más fácil, incluso para la persona que viene a traer su caso, como que se queda con una imagen de algo, de lo que no era consciente. Y a veces sí es cierto, a veces una constelación, el movimiento es algo que ya libera, es como se cierra ahí un proceso, ¿no? El movimiento que se total. genera es de cierre, pero muchas veces es una toma de conciencia para iniciar un proceso terapéutico. Es decir, de ahí comienzas o te das el permiso para iniciar ese movimiento, pero que luego lleva un trabajo a posteriori, ¿no? Entonces, sí, depende Total. de en qué momento llegues, qué es lo que vayas a abrir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no me gusta venderlo como una cosa muy mágica de, llegas aquí y sales con la vida resuelta. No, y a veces es simplemente para entrar en coherencia. A veces tu intuición ya te está diciendo algo y la constelación corrobora lo que tú ya creías, entras totalmente en coherencia en todos los planos, o a veces incluso crees o buscas o te tienes montado algo a un nivel más mental y la constelación te impacta porque es como, ostra, no me hubiese imaginado que esto vendría por aquí, ¿no? Pero bueno, Total. precisamente ahí estaba la clave, ¿no? Hacer Mm. consciente esa parte que realmente tiene peso y que te está impidiendo verlo con claridad o asimilarlo, asumirlo o integrarlo. Eso ya después depende de cada persona, pues de las resistencias que tenemos al cambio, etcétera, Mm. etcétera. Pero sí es cierto que son una herramienta dentro de un proceso terapéutico. Sí. Me gustaría, a ver acá, pregunta mujeres inspiradoras, ¿podríamos decir que como una foto que te lleva a tomar conciencia? Sí, más que una foto es una película, Mm. o es una obra, de alguna manera, por llamarlo una obra teatral o una especie de, bueno, tiene diferencias con el psicodrama, pero desde alguna manera, más que una foto, es una película en la cual tú ves qué está sucediendo y a partir de darle una información a la persona en esa película también termina dándole un final, de alguna manera, en algunos casos, un final feliz a esa película, por llamarlo, por ponerlo de una manera fácil. Me gustaría que compartiéramos con la gente acerca de cuáles son, que siempre habitualmente lo hacemos en los propios talleres, que por cierto las de este sábado, tenemos un taller este sábado, ya las plazas están cubiertas y el próximo, el del mes que viene, lo tendríamos aquí en Vigo para la gente que están en Galicia o alrededores si quieran venirse aquí. Lo tenemos el sábado 3 de junio. 3 de junio, ¿no? Me gustaría compartir con la gente algunas reglas que son convenientes tener en cuenta dentro de lo que es la propia constelación, que son habitualmente las que comentamos en cada constelación. Exacto. Al principio siempre para los que sobre todo pues no conocen bien la herramienta, es la primera vez que vienen, etcétera, siempre nos gusta explicar que dentro de las constelaciones familiares, puesto que son un sistema, pues hay unas normas que se le llaman órdenes, en este caso órdenes del amor, se tiene escuchado, y que bueno, que básicamente son tres, ¿vale? Las constelaciones también es cierto que han evolucionado y que ahora también se incluye una cuarta, pero bueno, las básicas y las principales digamos que son tres. La primera sería la ley o el orden de pertenencia o no exclusión, es decir, todo el mundo, o sea, cada persona, desde el mismo instante en el que es concebido, pertenece al sistema y tiene un lugar único y exclusivo dentro del mismo, esté vivo, no haya llegado a nacer o haya fallecido. Entonces, realmente esa pertenencia es siempre, o sea, es para siempre, estemos o no estemos. Entonces, realmente todo el mundo tiene derecho a pertenecer, haya ocurrido lo que haya ocurrido. Entonces, muchas veces un desequilibrio que se genera en base a esta ley o a este orden es la exclusión de alguien o de varias personas o de una o lo que sea del sistema, y casi siempre las exclusiones suelen ser principalmente por dolor o por vergüenza. Entonces, realmente, cuando alguien excluye a alguien del sistema o un grupo de personas excluyen a alguien o a varias personas del sistema, se genera un desequilibrio y, por lo tanto, el sistema como sistema en sí Sí, pone sí. en marcha siempre un mecanismo de compensación. Entonces, si no es en esa generación, es a partir de ahí y en generaciones posteriores, alguien se va a sentir identificado con el excluido,
hasta que se le vuelva a reconocer su lugar y se le vuelva a dar su lugar dentro del sistema. Entonces, realmente esa es una de las leyes, que es la de Sí, pertenencia. me gustaría profundizar en cada una de ellas, ¿no? En este caso, lo que estamos hablando básicamente es el hecho de que lo hablamos también en el transgeneracional, ¿no? Al final, esa memoria transgeneracional, cuando se produce ese desajuste dentro del propio sistema, va a ser necesitado ser compensado en las siguientes generaciones, fruto de ese desajuste. Entonces, esto es muy importante para aquellas personas que no entienden muchas veces este concepto del transgeneracional, ¿no? En estas, lo que nosotros llamamos la fidelidad de familiares inconscientes, al final, por esa fidelidad a ese clan y esa necesidad de pertenencia, porque todos de alguna manera, como bien dices, al final, consciente e inconscientemente estamos perteneciendo a ese sistema, al final, cuando se generan esos desajustes en el sistema, van a tener que ser compensados con comportamientos, con enfermedades físicas o psíquicas, y se dan un montón de síntomas, por llamarlo de alguna manera, conductuales también, que hacen que se genere esa compensación que curiosamente no me corresponde a mí, sino que estoy heredando a través de esa propia descompensación del sistema, ¿no? Es Exacto, sí. correcto, es correcto. Y exacto, y aparte es como que a veces en esa parte de toma de conciencia es yo he elegido dar luz a esto. Entonces, a través del síntoma que pueda estar manifestando, ya pueda ser, pues como bien dices tú, ¿no? De una conducta, de un síntoma, de una enfermedad, de lo que sea, yo inconscientemente he elegido dar luz a eso. Sobre todo cuando la persona que lo vive lo trabaja. A veces ese síntoma pasa o toma a diferentes personas que no son conscientes de lo que les está ocurriendo, eligen no trabajarlo, eligen no iniciar un desarrollo personal o buscar, digamos, ¿no? A veces se les llama buscadores o se nos llama buscadores, aquellos que venimos un poco a trabajar y digamos, a reparar algo, lo que nos toca de nuestro transgeneracional o de nuestro árbol, pero que realmente lo hemos elegido. A veces es como nos parece un poco loco, ¿no? Decir, ostras, me está ocurriendo esto y yo he elegido de una manera inconsciente querer hacerlo. Pues sí, porque realmente eso, tú formas parte de ese sistema y a veces es darle luz a algo que ha sido desequilibrado en otro momento. En otro En otro plano, sí. momento, sí. Puede ser en tu vida cronológica, transgeneracional, como bien dices, etcétera, sí. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, hoy tuve una sesión, ¿no? De cual eran 9 hermanos y la que atendía, de alguna manera, no se estaba hablando con sus hermanos y como que la estaban excluyendo, ¿no? Y no somos conscientes de la fuerza que tiene esa exclusión y del impacto que tiene en el sistema de esa exclusión. Hablamos de hijos que se desheredan, hermanos que se dejan de hablar, padres e hijos que también se dejan de hablar, hijos no reconocidos dentro del sistema, en fin, un montón de cosas que al final terminan afectando a nivel psíquico dentro del propio inconsciente colectivo, del propio sistema, y que, como bien decimos, terminará siendo compensado en algún otro momento, ¿no? Exacto. Y sobre todo porque realmente a veces una de las frases sanadoras que se utiliza y aunque elija hacerlo de forma diferente, yo pertenezco. Muchas veces dentro de un sistema, aparte de estas tres que podemos hablar ahora a nivel herramienta constelaciones, pues dentro de cada sistema familiar existen unas normas que, bueno, hacen que el sistema se mantenga y sobreviva. Entonces, pues por pertenencia a ese sistema y por lealtad inconsciente a pertenecer a ese sistema, pues nos comportamos como las normas marcan, ¿no? Entonces, cualquier persona que piense diferente, que quiera hacer las cosas de manera diferente, hay una tendencia, digamos, a que sea excluido. Entonces, haya ocurrido lo que haya ocurrido y aunque elijamos hacerlo de forma diferente, desde el momento en el que hemos sido concebidos, pertenecemos al sistema. Y bien cierto es que al final esa parte de apartar a alguien, si no es compensada en esta misma... O sea, por las personas que generan el desequilibrio, alguien vendrá después y se identificará, en este caso, como tú dices, pues con esa hermana o ese hermano que está siendo excluido del sistema, porque alguien le querrá volver a dar lugar a esa persona, porque aunque elijas hacerlo o pienses de forma diferente, tú perteneces. Entonces siempre es como...
Aquí mismo justo está preguntando Jackie el tema de que puede una madre ir buscando a su madre en una hija. Sí, esto ya sabemos que en el transgeneracional la hija, cuando se pierde un padre o una madre, nosotros podemos tener esa intención de volver a traer a ese fallecido, puede ser una madre, un padre, a través o de nuestros hijos, que terminaría siendo un yaciente, lo que se denomina en transgeneracional un síndrome del yaciente de esa persona fallecida, o eventualmente la traemos a mi madre o a mi padre en una pareja, ¿no? Cuando fallece. Entonces, sí, evidentemente, Jackie, respondiendo a tu pregunta, esto sí puede suceder independientemente de que no hayas recibido, como bien dices aquí, el amor de tu madre. ¿Cuál sería la segunda, Paula, la segunda regla dentro de las constelaciones? Vale, la segunda sería la ley del orden, es decir, que el que llega primero tiene prioridad sobre el que llega después. Entonces, los padres o los abuelos tienen prioridad sobre los padres sobre los hijos y los hijos tienen prioridad por orden de llegada. Entonces, realmente ese orden siempre es así y a veces, pues por ejemplo, en el caso de hijos parentales, donde los hijos se colocan en el lugar de los abuelos realmente, ahí hay un desorden. Cuando Total. el hermano pequeño, o cuando también dentro de una relación fallece uno de los padres, a veces pues el hijo mayor tiene que ocupar el lugar del padre, o La fallece la paralización. madre y hay una hija que también ocupa el lugar de la madre energéticamente, y eso es, entre otras cosas, ahí se está haciendo un doble desequilibrio. Estás desordenado y aparte estás excluyendo a la persona que no está. Entonces, aunque un padre, una madre o alguien, o un hermano mayor o menor que tú haya fallecido, ese hueco se queda ahí. Entonces, Exacto. y existe un orden. Entonces, ese orden es prioritario siempre, de padres a hijos y luego los hijos por orden de llegada. Y también inclusive es en el tema de las parejas. Es decir, alguien que tiene un segundo matrimonio, una segunda pareja, etcétera, la primera pareja que ha llegado a mi vida tiene prioridad sobre la siguiente. Entonces, muchas veces en una segunda, tercera o pareja o lo que sea, es como que quiere ocupar y quiere ser la primera y no lo es. Y eso también genera un desequilibrio de orden. Lo que pasa que dentro del sistema de origen es de una manera y dentro de una pareja construida funciona de otra. Pero sí es cierto que las parejas o lo que ha llegado antes, o sea, si tú y yo nos conocemos ahora, todo lo que ha ocurrido antes de yo encontrarme contigo tiene prioridad o ha llegado antes de conocerte a ti. Entonces es como borrarte eso de un carpetazo también genera un desorden y un conflicto a nivel inconsciente. Entonces al final, Exacto. sobre todo cuando hay hijos por medio, etcétera, pues también son cosas que también salen en constelaciones. Entonces siempre es importante honrar y agradecer al que ha llegado primero Sí. o al que ha dejado espacio para que otro haya podido llegar. Entonces, si yo soy la tercera pareja de alguien, honro a las dos anteriores porque han dejado espacio para que yo llegue y forme parte de esta familia. Pero ellos ya estaban y tienen prioridad sobre el último que llega, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. sí, Es curioso, bueno, cuando decimos prioridad, evidentemente, como decías, no se puede borrar esa relación o tratar de pensar de que es la primera persona en mi vida, que no, al final cada pareja nos trae un regalo para poder descubrirnos, ¿no? Pero en esta segunda regla, es muy importante esto, yo también lo veo en la consulta, ¿no? Es decir, hijos que generan lo que se llama una parentización, es decir, que ocupan cuando el padre se va o la madre se va, el hijo ocupa el lugar del macho alfa dentro de lo que es el propio sistema o la propia manada, o la hija ocupa el lugar de la madre cuando la madre fallece, ¿no? Y aquí es donde se produce ese desequilibrio porque al final, esto ya lo he explicado en algunos otros directos con respecto al tema de la parentización, lo que produce a nivel psíquico inconscientemente es que lo que puede pasar en la siguiente, por ejemplo, en esta niña o en esta adolescente que ha ocupado el lugar de la madre, siendo la pareja metafórica de su padre, al final, cuando es adulta, le va a costar encontrar pareja o eventualmente tener hijos porque metafóricamente ya tiene pareja que es su padre por eso ha adquirido ese rol o le va a costar tener hijos porque sus hermanos representan de alguna manera a sus hijos. Por eso es muy importante también que entendamos que dentro de la familia ese orden se tiene que este orden de prioridades se tiene que mantener y no
los nuevos niños al final ocupan el lugar del abuelo o prevalece lo que dice el niño sobre lo que dicen los mayores, ¿no? Y esto también genera desequilibrios. Tercera, Tercera, no, ley no sé si de... querés agregar algo más de esto que estaba comentando, ¿no? No, es así tal cual. Es decir, la persona que Mm, ocupa el lugar que no le corresponde energéticamente no está disponible. Entonces, no ocurre, no acaban de cuajar cosas en su vida. Y eso también sale una y otra vez en constelaciones. Solo matizar el mm. hecho de que podemos cuidar a nuestros padres o a nuestros hermanos, pero desde nuestro lugar. Es Exacto. decir, yo puedo amar a mis padres porque no se trata de que porque uno no esté me desentienda porque yo soy tu hija, no, pero Mm, lo importante es desde dónde te cuido, exacto. desde dónde te amo, porque también es cierto que porque nuestros padres nos han dado la vida, podemos devolver en ese sentido, ¿vale? Mm. Pero siempre sabiendo que lo hacemos desde nuestro lugar, es Desde luego. decir, te quiero, te Exacto, cuido, pero como tu hija, no como tu exacto, pareja, exacto, no me coloco exacto. aquí, o sea, no me Sí, subo a un sí, nivel, sí. sino desde el lugar que me corresponde. Y sí se puede amar y cuidar a nuestros padres o a nuestros hermanos, pero siempre como Siempre, nuestro centro, ¿no? Es sí. como, yo Siendo creo que cuando ocupas tu conciencia, lugar, poniendo la conciencia de hijo o de hija, ¿no? Esto siempre lo comento también, ¿no? Porque muchas veces esto pasa de que al final, cuando nuestros padres son mayores, al final, o a veces, ¿no? Cuando una persona queda viuda o viudo, al final los hijos terminan siendo los padres de sus padres y esto genera este desequilibrio. Voy a contestar esta pregunta antes de que pasemos a la tercera de Moisés, que dice, ¿existe la curación completa o siempre se vivirá con esa huella de abandono? Vale, ahí hemos hablado también en algún directo de las heridas, las 5 heridas de la infancia, y aquí la curación pasa por la integración de aceptar esas experiencias que nosotros hemos vivido en el pasado. Evidentemente, esa experiencia quedará en nosotros, pero esa experiencia al final puede sanar y puede curar en la medida que nosotros trabajemos esa herida y la podamos integrar como parte de nuestro camino de vida. Por lo tanto, respondiendo a esta pregunta, Moisés, sí, la curación se puede realizar. Esa huella la tendremos, sí, de por vida, que, por ejemplo, me abandonaron, pero yo puedo generar una integración de esa experiencia en mi vida para que no me afecte luego en determinados comportamientos o situaciones en el futuro. ¿Vale? No sé si te queda claro, Moisés, esta pregunta que haces. Vamos a la tercera, si te parece. me parece que la tercera sería el equilibrio entre dar y recibir. Esta es Y esto sí que importante. funciona, es muy importante, porque también es cierto que funciona diferente entre padres e hijos que entre hermanos, amigos y pareja. Es decir, entre padres e hijos, los padres dan y los hijos reciben. Entonces, esa compensación es como que nunca puede volver hacia atrás. Nosotros podemos llegar a cuidar a nuestros padres cuando sean mayores, pues por amor a ellos o por lo que sea, pero desde nuestra posición de hijos. Pero eso es una manera amorosa de compensar. Pero los padres dan porque son los grandes, los hijos reciben y ese desequilibrio que se genera, yo solo lo puedo compensar hacia adelante. Es decir, tomo la vida que llega de atrás y entonces la proyecto y la expando hacia adelante. Y así es como tomamos la energía de la vida, por así decirlo. Y es ese equilibrio entre dar y recibir. Y de esa manera, Ujú. si no tenemos hijos, podemos hacer algo para la sociedad, etcétera. No es Un como que siempre y proyecto obligadamente, también. exacto, Exacto. proyectos, es como nuestros hijos metafóricos, ¿no? Pero Metafórico, siempre sí, es sí. hacia adelante. La vida se toma desde atrás y se proyecta hacia adelante, en ese equilibrio de dar y recibir entre padres e hijos, o de forma vertical, por así decirlo. Sin embargo, de Ujú. forma horizontal, esa ley o ese orden es diferente, porque cuando yo doy, genera un desequilibrio en la otra persona. Y quizá a lo mejor aquí me centro pues, en el tema pareja, ¿no? La pareja se supone que se establece entre dos personas adultas. Yo nazco en mi sistema de origen, me nutro de ellos, voy creciendo y cuando me convierto en adulto me giro hacia la vida y por lo tanto estoy preparada para formar mi propia familia construida. Entonces, cuando construyo mi propia familia, tengo una pareja o establezco relaciones de amistades, el equilibrio sí es diferente. Entonces, cuando yo doy, genero un desequilibrio que para ser compensado la otra persona me tiene que devolver. Y en ese dar y recibir
en positivo siempre es un poquito más. Y así es como una relación crece. Yo te doy, genero un desequilibrio y tú me devuelves un poquito más. Lo cual genera un desequilibrio que para ser compensado tiene que volver a ser devuelto y siempre en lo positivo devuelvo un poquito más. Y luego estaría la parte negativa, que es lo de vengarse con afecto, como se llama, ¿no? Es decir, si tú injustamente me haces algo que me daña, yo también tengo que compensar y devolvértelo, pero un poquito menos. Porque si yo no asumo esa responsabilidad de compensar lo negativo, alguien vendrá y asumirá mi responsabilidad, ¿no? Entonces ahí sí que entra muchas creencias o cómo hemos sido educados de no poder devolver lo que hemos recibido. Lo que pasa es que es importante hacerle ver a la otra persona que me has hecho daño injustamente, entonces te lo devuelvo, pero un poquito menos. Lo justo para poder volver a mirarte a los ojos, ¿sabes? Sin tener que tener esa cuenta pendiente que siempre quedará entre los dos. Yo creo que es la mejor forma de compensar y aparte, pues para que no sea destructivo, es devolver, pero un poquito menos. Entonces realmente ese equilibrio entre dar y recibir cambia, ¿no? De forma vertical o de forma horizontal. Pero sí es importante. Aquí, y bueno, y de esto que hablaba al principio, ¿no? Que ahora pasó también el comercial de que en junio vamos a tener este curso taller de dinero y abundancia transgeneracional, ¿no? De cómo estas cuentas, al final, de compensaciones de cosas que se van dando, al final también existe ese equilibrio dentro del sistema y cómo muchas veces, al final, cuando recibimos o damos, terminamos también inclusive asumiendo deudas transgeneracionales de mis ancestros que, como bien decías, tendrán que ser pagadas de alguna manera para que esa contabilidad cierre. Y muchas veces para que esa contabilidad cierre, lo llegamos a manifestar en comportamientos con respecto al tema del dinero, mi conducta, como por ejemplo cuando hablamos de las deudas emocionales, trabajo mucho y cobro poco, gasto mucho, me cuesta cobrar, o eventualmente enfermedades o síntomas que tienen relación al hígado, al riñón, a los músculos, que se genera una desvalorización. Por lo tanto, esta contabilidad del dar y recibir dentro del sistema como tercera ley me parece brutal porque repercute en todo el propio sistema y cuando esa contabilidad entre dar y recibir no está bien compensada, se generan estos desajustes que nosotros tampoco somos conscientes de todo esto que nos sucede. Para nada. Por eso realmente ahí es cuando hacemos consciente todo eso que está ocurriendo de manera inconsciente, ¿no? Y al final es o yo por ti o yo como tú, ¿no? Entonces al final en esos patrones llevados a la mínima expresión de repetir o compensar por lealtades inconscientes es yo compenso el daño, o la responsabilidad que no ha asumido el otro, ¿no? Entonces al final es o yo por ti o yo como tú, o yo como vosotros, a veces es en plural. Pero sí es cierto que se manifiestan un montón y todas estas tres leyes entremezcladas entre ellas, pues realmente nos condicionan nuestro día a día. Algo que no he dicho y sí me parece importante es que nuestro sistema en el que nacemos es nuestro sistema, nuestra familia de origen, ¿vale? Y una vez que somos adultos, en el tema sobre todo del orden y de la prioridad, una vez que somos adultos y nosotros nos giramos hacia la vida y generamos nuestra propia familia, la familia construida tiene prioridad sobre la familia de origen. Y esto también es algo que se manifiesta muchísimo en las relaciones de pareja y que se constela una y otra vez. Entonces, realmente, si estamos enganchados al pasado, no podemos exponernos exponernos a la vida y formar nuestra familia. Entonces, realmente, la construida tiene prioridad sobre la familia de origen. Y esta es algo que también se repite muchas veces y que sale muchas veces ese patrón de saber que todavía nuestra mirada está enfocada hacia el pasado, ¿no? Entonces, realmente la familia de origen nos apoya desde atrás cuando somos adultos. Es decir, mientras somos pequeños, crecemos, etcétera, los miramos de frente y los tenemos aquí porque nos estamos nutriendo de ellos, ¿no? Pero realmente, pues cuando creces, te giras hacia la vida, o sea, cortas ese vínculo con la familia de origen y es cuando te expones a la vida, pues te lanzas a ella, ¿no? A experimentar. Exacto. Sí. Entonces, realmente eso es otro patrón que dentro de lo que es la prioridad y el orden se manifiesta también mucho en muchas constelaciones. Así que tenemos la ley de la prioridad, ley del orden y ley de dar y recibir. La pertenencia. La primera es la pertenencia.
sí, perdón, sí. pertenencia, El dar y orden o recibir, prioridad. prioridad y dar y El recibir. equilibrio entre ¿Ok? dar y recibir. Luego también se habla, hoy por hoy, perdona, solo ¿Sí? que evolucionando las constelaciones también se empieza a hablar de la ley de la aceptación, ¿no? Que al final la sanación también comienza y la transformación en Total, la aceptación. Entonces es como total, que se está incluyendo también como una ley de como un cuarto total. orden, por así decirlo, ¿no? Es que Aconsejamos a todas las personas que experimenten lo que es una constelación. La verdad que, como dijimos, para las personas que están por allí, que me preguntaron, este directo va a quedar grabado, como todos los directos de cada semana, así que si quieren repasarlos, es muy interesante todo esto que está comentando Paula sobre el tema de las constelaciones, así que quedará grabado y lo pueden volver a ver y repasar cada una de estas leyes dentro de la propia constelación. Para ir terminando, Pau, me gustaría que me dijeras qué ha representado para ti el formarte como consteladora o en tu vida, qué ha representado. pues a mí decir que realmente formarme como consteladora es el paso último de lo que han representado para mí las constelaciones familiares y la terapia sistémica, porque básicamente me han cambiado la vida. Con lo cual, al final, una vez que lo integras y ves el efecto que tiene en ti, no dudé en formarme para poder, pues desde mi humildad o desde donde yo sé o mi conocimiento, pues un poco ponerme al servicio de aquellas personas que quieran utilizar esta herramienta como, pues eso, como una herramienta dentro de un proceso de crecimiento personal, de indagación y sobre todo porque me enseñaron a ver la vida y a vivirla de otro modo. Es Total, como con otras gafas, ¿no? Entendiendo que cada uno de nosotros tenemos una mochila y que todo lo que ha ocurrido, aunque a veces nos cueste verlo o reconocerlo, todos, absolutamente todos, llevamos una mochila detrás y no hacemos muchas cosas que ocurren en el día a día, en relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, entre parejas, etcétera. No ocurren porque sí, quizá estamos tomados por un rol de algo que ha ocurrido en nuestro sistema, es algo que está ahí, con lo cual a veces, como digo yo, las constelaciones me han ayudado a comprender muchas cosas que han ocurrido en mi sistema, que la comprensión para mí no significa la justificación. Es decir, yo soy responsable de todo aquello que hago en esta vida, pero otra total, cosa es que consiga comprender qué es lo que ha ocurrido o por qué esa persona lo ha podido hacer. total, Entonces, a veces una constelación también nos ayuda o nos invita o nos permite comprender y tener compasión por lo que ha ocurrido, total, ¿no? Entonces, nosotros, aunque lo estemos queriendo hacer bien, estamos cometiendo errores que le van a repercutir pues, a nuestros total, hijos, a nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Y no lo hacemos quizás de un modo consciente o casi nunca lo solemos hacer con una intención de hacer daño. Y bueno, entonces realmente a mí pues total. me han cambiado la vida, con lo cual me Total. entrego De hecho, plenamente. el comprender por qué y para qué ha sucedido esto, y en qué condiciones se dieron ciertas circunstancias, o nuestros ancestros o nuestros padres tomaron ciertas decisiones en nuestra vida, eso alivia bastante lo que es ese estrés psíquico para que la persona pueda vivir su vida de forma más relajada y habiendo comprendido qué es lo que ha sucedido. Creo que cada uno de nosotros es imprescindible que pueda entender su historia familiar en la medida de lo posible. Muchas veces la gente dice, no, es que no tengo posibilidad de conocer el árbol genealógico, la fecha, mi familia, soy adoptado, en fin, bueno, eso diría para otro directo, pero Sí. creo que es fundamental el poder conocer nuestra historia familiar. Recordarles a la gente entonces que las de este sábado ya están completas y el mes que viene, el sábado 3 tendremos en Vigo un nuevo taller de constelaciones para aquellas personas que estén interesadas en constelar. Las constelaciones se llenan, las personas que constelan se llenan muy rápido, después pueden ir como participantes, así que los invitamos a todos y a todas a que puedan participar. Pau, ha sido un gustazo enorme. Esta mujer es una crack constelando, la tienen que ver, porque la verdad que es una crack. Y nada, es un gusto tenerte cerca. Bueno, yo darte las gracias porque has conseguido que consiga hacer un directo, así que bueno, lo que no consigue Jorge no lo consigue nadie. Mi primer directo,
Así que bueno, es la primera vez que me muestro aquí por esta ventanita del Instagram. Soy Sí. bastante tímida, aunque muy habladora en espacios reducidos, pero bueno, mostrarme por aquí. Así que nada, gracias porque lo que no consigues tú, creo que ya no lo consigue nadie. Así que un placer, Jorge, de Un corazón, placerazo. haberme invitado. Gracias infinitas siempre a tu generosidad, por siempre estar ahí, tendiéndome la mano. Así que, pues nada, súper, Gracias, súper, Pau. súper agradecida, de verdad y de corazón, Jorge. Para ti también. Bueno, Gracias a gente, todos. gracias a todos y a todas los que han seguido este directo. Queda grabado, muy interesante, así que repásenlo y estamos en contacto. Besazos. Besos. Chau, Chao, chau. chao. Chao.